Hola, mi nombre es Jenny González Ortiz y vamos a exponer sobre tipos de muestreo. Y el mío es Kevin Giovanni Hernández García. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es el muestreo. El muestreo es el procedimiento a través del cual es seleccionada una muestra. Una es un conjunto de personas, objetos que son substraídos de población. Esta es como una parte seleccionada. Se podría decir que una muestra o un muestreo es una parte seleccionada. El muestreo se refiere a la reducción de elementos que componen a un universo o población para así poder cumplir una investigación correspondiente. Tipos de muestreo. Tenemos el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratégico y el muestreo aleatorio de conglomeraciones. Vamos a hablar de qué trata cada tipo de muestreo y el primero que tenemos es el muestreo aleatorio simple. Es la selección de una muestra que se realiza en una sola etapa, directamente y sin reemplazamientos. Se aplica fundamentalmente en investigaciones sobre poblaciones pequeñas o planetariamente identificables. Por ejemplo, los elementos que tenemos disponibles en el universo. El otro muestreo es el muestreo aleatorio sistemático. Se utiliza en muestras ordenadas, consiste en una selección al azar de un elemento a partir de él, incrementando un intervalo fijo y seleccionar toda una muestra. El procedimiento de esto, pues, se los puse abajo para que lo puedan observar. Eh, N es el tamaño del universo y N minúsculo es el tamaño de la muestra. Y abajo pues se puede apreciar la fórmula para pues llevarlo a cabo. Muestreo aleatorio estratificado. Se basa en dividir los elementos del universo en grupos, donde cada elemento del universo pertenece a un solo grupo. El conjunto de los grupos formando el total del universo. A cada grupo lo llamamos estrato. Cuando las aglomeraciones sean los estratos más precisas que resultan las estimaciones. Como nos dice en este muestreo, lo dividimos por partes y a cada parte pues se le llama de cierta forma para no hacer una aglomeración. Tipos de muestreo no probabilísticos. Entre estos tenemos muestreo por conveniencia, muestreo consecutivo, muestreo por cuotas y muestreo intencional. Muestreo por conveniencia. Esta es una técnica de muestreo no probabilístico en donde se le seleccionan muestras que están convenientemente disponibles para el investigador. Estos se usan mayormente cuando la población es demasiado grande para seleccionar. Muestreo consecutivo. Es un muestreo no probabilístico y es muy similar al muestreo por conveniencia. En el muestreo consecutivo, el investigador elige a un grupo de personas o a una persona y hace la investigación durante un periodo de tiempo. Después de esto, analiza los resultados y, de ser necesario, elige a otra asignatura o a otro grupo de personas. Este muestreo le da la oportunidad al investigador de analizar muchos temas. Ahora tomaremos el muestreo por cuotas. Hipotéticamente, supongamos que un investigador desea estudiar los objetivos profesionales de los empleados de una organización. En esta organización trabajan 500 empleados y estos son conocidos en conjunto como población. Para comprender mejor una población, el investigador solo necesitará una muestra, no a toda la población. Además, el investigador está interesado en estados particulares dentro de la población. Es decir, toma únicamente, como lo dice la presentación, una pequeña muestra para determinar una investigación más a fondo. Ahora quisiera hablar un poco acerca de el muestreo intencional o por juicio. En esa técnica de muestreo no es probabilístico. Las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador.
En otras palabras, los investigadores eligen solo a aquellos que estos creen que son adecuados con respecto a los atributos y la representación de una población para participar en un estudio de investigación. Muy bien, ¿a qué se refiere esto un poco más? Pongamos un poco esto en retrospectiva. Se refiere a que si un producto se quiere vender en alguna ciudad, no necesariamente contactará a toda la ciudad. Por ejemplo, que es una empresa que quiere vender tenis de marca Vans. Entonces, no preguntará como tal a toda la población de la ciudad en general, sino que buscará en particular a la población más joven, que es a la que interesa vender el producto. Es decir, es un pequeño ejemplo de muestreo intencional o por juicio. Ahora hablemos del muestreo de bola de nieve. Este tipo de técnica de muestreo ayuda a los investigadores a encontrar muestras cuando son difíciles de localizar. Los investigadores utilizan esta técnica cuando el tamaño de la muestra es pequeño y no está disponible fácilmente. Este sistema de muestreo de bola de nieve funciona como el programa de referencia. Una vez que los investigadores encuentran sujetos adecuados, se les pide a estos ayuda para buscar a sujetos similares y así poder formar una muestra de buen tamaño. Creo que aquí puedo volver a retomar el mismo teorema de hace ratito o el mismo ejemplo, que si quieren buscar a una población joven y ahora una población más especificada, que sería una población de patinadores o skaters, le pediría a un mismo miembro de esta misma tribu urbana que contactara con otros miembros o otros interesados en su mismo deporte y que a la vez puedan ser o clientes aptos y potenciales para el productor. Encontramos encuestas de opinión. El muestreo sirve cuando queremos conocer la opinión de una población general sobre temas comunes que suelen afectar a todos tipos de miembros de una misma comunidad, como la economía o la política, o como por ejemplo encuestas de hogares o encuestas de población activa, desempleo, indicadores de salud, etc. Ese trabajo ya lo conocemos o lo hemos visto antes, que lo hacen muchas veces los mismos integrantes de INEGI, Conociendo México, que se encuentran o tienen el labor de hacer censos constantemente a la población y darse cuenta cuántas personas viven y en qué, cómo lo podría explicar en una forma correcta, cuál es su ingreso anual de cada miembro, así como conocer mejor su posición social que tienen en ese momento. Pasemos a estudios de medios. El muestreo puede ayudar también a escoger una muestra representativa de medios o contenidos presentes en los medios de comunicación de masas y las redes sociales. ¿Esto cómo se aplica? Muy fácilmente, en encuestas de audiencia en radio y televisión y encuestas de redes sociales. Esto creo que lo hemos visto muchas veces, o puedo mencionar muchos ejemplos, de pequeñas que salen en Facebook, de cualquier cosa, de cualquier un producto, inclusive lo hemos visto en pequeños negocios, de gente que está innovando algún pequeño negocio, que en medio de historias lanza algún tipo de pregunta con una opción o dos y la gente puede expresar lo que opina. Es decir, esto ya lo hemos visto bastantes veces, es un ejemplo bastante rudimentario, pero aplica a ese tipo de ejemplos. Pasemos al estudio de mercado. Estos estudios de mercado y marketing es estudios de mercado. En estudios de mercado, el marketing es crucial, saber escoger bien el público objetivo o target para no malgastar los recursos y conseguir nuestras economías, nuestras más representativas económicas. Comportamiento del consumidor de un bien o servicio, estudio de seguimiento del mercado, posicionamiento de un bien o servicio. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las cookies que muchos sitios web actualmente lo utilizan y las cookies se relacionan mucho con Google. Es decir, si buscamos un día, no sé, vuelos o hoteles en Acapulco, a los pocos días nos empezará a aparecer Google, se verá muy insistente, mostrándonos como opciones principales hoteles a Acapulco, vuelos actuales a Acapulco, múltiples líneas, y esto porque se logra justamente por estudios de mercado que se presentan en esa forma, que es una en la cual tenemos contacto frecuentemente. Bueno, con eso concluyo mi tema y le doy paso a mi compañero. Bueno, en este ejercicio explicado tenemos un ejemplo. En este caso es en un servicio de atención al cliente, donde tenemos que esperar una atención variable
aproximadamente de 10 minutos y una desviación de 2 minutos. Entonces, en este caso, lo que nos pide calcular es la probabilidad que el tiempo medio que espera la muestra de 25 clientes que no superen los 9 minutos. Y la segunda es saber la distribución de la media muestreal si se tiene en cuenta pues los 64 clientes. Aquí es donde vamos a explicar los parámetros y aplicaremos las fórmulas siguientes. Bueno, aquí como tal tenemos nuestra solución, que son el tamaño de nuestra muestra obtenida por la letra n, donde nos muestra que es una población. En este caso, lo que es sigma se distribuye en nuestra siguiente fórmula, como pueden ver. Y en nuestro caso, pues nuestra población sería 25 y con el número de diferencia que son los minutos, que son de 10 y 2, que donde las muestras se distribuyen según el tamaño de la muestra en este caso. Pues nuestra fórmula aquí está desarrollada para que al final nos da un valor de 0.062 y como en el inciso B nos muestra técnicamente lo que es el tamaño de 64 de nuestra distribución muestreal. El número de muestra nos da al final 10.025, el cual es una normal de media 10 y de desviación típica de 0.25. Y bueno, en conclusión, podemos decir que el muestreo, la técnica que desprende la estadística, es una técnica de conteo que nosotros vamos a estar llevando a lo largo de la carrera, no solamente en áreas laborales, sino que en diferentes típicas áreas que nosotros mismos podemos obtener. Y bueno, es usado mucho en las empresas y en diferentes lugares para obtener cálculos precisos de ya sea de materiales o de materia prima para darnos cuenta de cómo es nuestro entorno laboral. Y bueno, como hemos visto, cada tipo de muestreo tiene diferentes usos, como los probabilísticos, donde nos dan resultados más representativos. Y bueno, el punto de vista es que el muestreo es importante en la probabilidad, ya que sin ellos no podremos incluso obtener algún tipo de datos en los cuales nosotros pues podremos buscar diferentes pues ya sea estudio de materiales o diferentes cosas que el muestreo nos puede ayudar a obtener datos precisos. Muchas gracias.